Amén. Bueno, estamos nuevamente aquí reunidos para continuar aprendiendo sobre el santuario o recordando sobre el santuario. Llegamos a nuestro cuarto día en este camino maravilloso del santuario, de la casa de Jehová. Y en este momento vamos a entrar a, a nuestra temática. Dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 2. Hebreos capítulo 9 versículo 2 dice, la tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos escribe esto. Vamos a describir un poco el lugar santo. Ya hemos hecho el recorrido de el campamento alrededor del santuario. Luego la entrada al atrio, donde el pecador encontraba de primero el altar del sacrificio, donde se sacrificaba el corderito que él traía. Luego, antes debía colocar sus manos sobre la cabeza del animalito inocente, suplicarle al Señor que por los méritos de Cristo, suplicarle al Señor que por fe esos esos pecados pasaran simbólicamente al corderito y el sacerdote le entregaba a él mismo cuchillo para que él degollara al animal y el sacerdote sostenía una taza donde caía la sangre y simbólicamente pasaba el pecado del cordero a esa taza a través de la sangre. Y el sacerdote entraba, hacía un procedimiento con esa sangre, la esparcía, entraba al lugar santo y el pecador salía por fe perdonado, pero su pecado se mantenía en el santuario. Todos los días, cada vez que una persona venía y asperjaba la sangre, se sacrificaban los corderos, y había un sacrificio que era general, que se hacía a las 3 a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, todos los días, es un continuo, un continuo. El sacerdote también entraba todos los días en los sacrificios, entraba a este lugar santo, a el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Una mesa con panes, ¿sí? Ahí vamos a encontrar una mesa con 12 panes, la mesa de los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. Alguien que por favor nos pueda leer lo que dice en la pantalla. El Dice, propósito, bueno, la mesa diga, de los panes de la proposición. El propósito principal de la mesa era sostener el pan de la proposición, literalmente el pan del rostro, que se colocaba ante la presencia de o rostro de Jehová. Éxodo 25:30. Cada sábado los sacerdotes reemplazaban los panes de la semana anterior con un lote fresco. Levítico 24:5-9. Gracias, mi hermana. Eso es un proceso continuo. En la mesa de los panes, que estaba constantemente delante de la presencia de Jehová, se hacía esto continuamente. Cada sábado se hacía una renovación. Y aquí podemos encontrar nosotros algo interesante para nuestra vida personal hoy. Cada sábado debe ser una renovación de nuestro contacto con el Señor, de nuestra relación con el Señor, de nuestro estudio del pan de cada día, nuestro estudio diario. Muchas personas piensan que con la porción de alimento que reciben el sábado en la iglesia, con eso es suficiente. Ya, yo voy una vez a la semana a la iglesia y ya con eso es suficiente, no necesito los otros días. No, el pan estaba continuamente delante de la presencia del Señor. El pan que representa
el pueblo de Dios y representa a Cristo mismo. Quiere decir que nosotros todos los días debemos ir ante la presencia de Jehová. Ah, pero es que el Señor está con nosotros todos los días. Sí, el Señor está con nosotros todos los días, todo el tiempo, pero nosotros tenemos que apartar un espacio cada día para presentarnos ante el Señor, para orar, para estudiar su palabra, comer el pan todos los días delante de su presencia. Que esto sea un pedacito de sábado. Cada día, mi espacio de devoción, mi espacio donde me presento ante el Señor, debe ser un pedacito de sábado. Y el sábado, donde se hace una renovación del pan, donde se hace una renovación de la presencia del pueblo de Dios ante Jehová, debe ser un pedacito de cielo. Cuidado con esto. Cada espacio de devoción diaria debe ser un pedacito de sábado. Y cada sábado debe ser un pedacito de cielo, un espacio donde vayamos a encontrarnos con el Señor. 24 horas donde podemos tener una comunión con el Señor. 24 horas donde estamos ante la presencia de Dios. No porque los otros días no estemos ante la presencia de Dios, no porque los otros días no estemos con el Señor, sino que el sábado Dios mismo lo apartó, lo bendijo y lo santificó para pasar, para estar con sus hijos. ¿Sí? Esa es la bendición del sábado. Y este pan se renovaba cada sábado. Se hacía un proceso de renovación, así como nosotros necesitamos cada día, cada semana, cada mes, cada año, un proceso de renovación con el Señor, que ese proceso nosotros lo entendemos como la santificación. La santificación. El proceso de santificación no, no tiene vacaciones. Ay, que hoy no voy a leer, hoy no voy a estudiar, hoy no me voy a presentar ante el Señor. Ya, ayer lo hice. No, la espiritualidad de ayer, la devoción de ayer no me sirve para hoy. Yo necesito todos los días estar ante la presencia del Señor, como ese pan ante la presencia, ante el rostro de Jehová. Y cada sábado se hace una renovación. Cada sábado tiene que ser una renovación para nuestra vida, en donde tomamos nuestra vida, nuestro cuerpo y lo presentamos delante de la presencia del Señor. Tenía 2 pilas de pan con 6 panes en cada pila. Este pan se hacía nuevo cada semana y simbolizaba a Jesús, que es el pan de vida. Hoy Cristo nos da este pan de vida a través de su palabra, la Biblia. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Dios. Mateo 4:4. Aquí vamos a encontrar lo que estamos hablando, el afianzamiento de lo que estamos diciendo. Ese pan representa a Cristo, representa a su pueblo, representa su palabra. Sí, y nosotros necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, acercarnos a nuestro Señor cada día, a comer el pan y a presentar nuestra vida delante del Señor todos los días. Y se hace una renovación de eso cada sábado. Así que ahí podemos tener un nuevo significado para nuestro sábado. Nuestro sábado es un día de renovación, un día de encuentro con nuestro Dios, con ese Dios con el que nos hemos encontrado todos los días, temprano en la mañana, al que le hemos apartado un espacio de tiempo cada día para orar. Dicho sea de paso, la sierva del Señor recomienda, nos manda, nos dice que debemos contemplar la vida de Cristo por lo menos una hora cada día, la vida de Cristo y en sus últimas escenas, las escenas finales de la vida de Cristo, cada día. Así que, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a presentarnos ante el Señor, a estudiar su palabra, a orar? Necesitamos meditar en esto. Dios proveía el pan cotidiano
para su pueblo, un símbolo de Cristo como el pan de vida. Comentario final de Ezequiel 16:19. Y Juan 6:48 y 51, el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, haciendo mención al maná, la renovación que el Señor hacía del sustento de su pueblo. El Señor nos sustenta cada día, pero el sustento más importante es el sustento espiritual. Cada día acercarnos confiadamente a nuestro Señor, a nuestro gran Dios y Salvador, a nuestro Creador, aquel que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Acercarnos a Él, buscarle en oración, en estudio de la Biblia. Y saben algo, con los afanes de este mundo de hoy en día, las personas, muchos adventistas, hemos optado por levantarnos corriendo, leer el versículo de la matutina o un poquito ahí la lección de escuela sabática y ya hice mi devoción y me voy corriendo. Eso no es un espacio de devoción. El espacio de devoción es un espacio de tranquilidad, a solas con el Señor, a solas con nuestro Dios, para orar, para estudiar su palabra, para meditar en el Señor, para escuchar la voz de Dios. La lección de escuela sabática, la matutina y muchas otras herramientas que nosotros tenemos para, para afianzar el estudio de la palabra de Dios son complementarios para nuestra devoción. ¿Sí? Hay personas que piensan que estudiar el folleto ya es mi devoción. Ah, ya hice devoción, ya estudié el folleto. No, la devoción, presentarnos ante el Señor, es mi espacio de oración personal, es mi espacio de estudio personal de la Biblia, de estudio de la Biblia, ¿sí? Donde yo voy a encontrarme con el Señor al leer su palabra, a decirle, háblame, Señor, escucha mi oración y háblame a través de tu palabra. Esa es mi devoción. Ya los otros son complementos de estudio devocional. Necesitamos comer el pan diario, necesitamos alimentarnos diariamente, necesitamos nutrirnos. Una cosa es comer, otra cosa es nutrirse. Y no vamos a entrar aquí en debates alimenticios, no soy experto en eso, pero una cosa es comer, una cosa es ingerir comida y otra cosa es alimentarse. ¿Sí? Nosotros a veces nos emocionamos con ciertos temas y comenzamos a ver videos y ver videos y sacar información y ver videos. Algo nos queda ahí, pero estamos alimentándonos del alimento que otro comió. ¿Sí? Qué bonito cuando nosotros sacamos espacios para ahondar, para profundizar en la palabra del Señor, cavar profundo en la palabra del Señor, dirigido por el Espíritu Santo, estudiando su palabra, estudiando el espíritu de profecía, pero a nivel personal. Sí, yo solo con el Señor. Y sí, me puedo utilizar herramientas que me ayuden, complementos, estudios adicionales, libros adicionales que me ayuden a complementar mi estudio, pero tiene que ser de una manera personal, a solas con el Señor. Luego encontramos el candelero de oro, la menorá. Este candelero bien interesante dentro de la obra del Señor. Alguien que nos pueda leer, por favor, en pantalla. Habían 7 luces en este candelero, que siempre estaban llenas de aceite para quemar. Nuevamente, esto simbolizó a Jesús, la luz del mundo. San Juan 8:12. Su ministerio nos trae gozo y esperanza. Su luz puede brillar a través de nosotros para dar luz a otros. Gracias, mi hermano. El candelero representa a Cristo, también representa al Espíritu Santo. Y sabes algo, también te representa a ti y a mí. Cuando el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo.
Vosotros sois la luz del mundo cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, llena nuestra vida de su presencia y nos envía al mundo oscuro para iluminar a otras personas. Este candelabro representa a Cristo. Siete, siete brazos con sus despabiladeras, pero lo único que podía encender el candelabro es el aceite y el fuego del altar. Hay cosas interesantes ahí. Sin aceite no servía el candelabro. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay luz en nosotros. Podemos conocer mucha información de Cristo, pero sin la presencia del Espíritu Santo no prende el candelabro. Sin la presencia del aceite no enciende el candelabro. Jesús es la luz del mundo y es el motivo central de nuestro testimonio. Testificar no es que me vean a mí, es que lo vean a Él. Y eso se da solamente a través del Espíritu Santo. De yo tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús y que a través del Espíritu Santo yo pueda tener una relación con Cristo y llevar mi relación a otras personas para que lo vean a Él, porque nosotros también somos la luz del mundo. Y llegamos al altar de incienso, el altar del incienso. Alguien que por favor pueda leer el altar del incienso. El altar del incienso estaba cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En este altar se quemaba incienso y se llenaba de fragancia el santuario, representando las oraciones del pueblo de Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Oró David en el Salmo 141:2. Gracias, mi hermana Teolinda. El altar del incienso estaba ahí frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo no llegaba hasta el techo, no era como una pared cerrada, sino tenía una altura determinada y había un espacio entre el velo y el techo para que el incienso pasara por encima y llegara al lugar santísimo. Ese incienso tenía varias funciones. ¿Quién me puede regalar, eh, dentro de lo que haya leído, haya sabido, para qué era el incienso? ¿Alguien podría abrir su micrófono y regalarme su información, su impresión de para qué era el incienso? Como un olor fragante, pastor, Olor fragante, muy bien. para, para que fuera el olor fragante, o sea, ese es como, ¿cómo le digo? Como que Dios le agrada, como nuestras oraciones que le hagamos a Él. Y pues al quemar lo que era la gordura y todas las vísceras, llegaba al cielo como un olor fragante. La Biblia lo dice, ¿sí? Mi hermana Ana, ¿a qué olía el santuario? Eh, Casualmente, ese es el punto clave, ¿no, pastor? Hermano David, buenos días, Dios me lo Buenos bendiga. días, pastor. Amén, igualmente. Todos los días el estar colocando sangre en los cuernos Imagínate. del altar, el estar llevando la sangre que representaba el registro de los pecados, pues obviamente iba hediendo, porque el pecado nuestro hace eso ante el Señor, ¿no? Es un hedor. Y casualmente el incienso que se colocaba era para perfumar ese hedor. Y la palabra de Dios declara que el incienso es el que se une a las oraciones de los santos, es decir,
Nuestras oraciones imperfectas y pecaminosas no son agradables al Señor, pero el incienso de los méritos de Cristo se unen a nuestras oraciones imperfectas y entonces ahora el Padre las toma como una ofrenda de olor grato para Él. Amén. Amén. Ese santuario olía horrible. Pastor, Adelante. eh, o sea que a menor oración, mayor hedor. Podríamos hacer ahí una regla de tres simple. Miren, el santuario hedía, hedía. Lo que el hermano David nos acaba de compartir, el estar echando sangre, sangre, todo el tiempo, todos los días se echaba sangre en ese lugar. Y la hermana Ana nos compartió algo también, se quemaba la grosura, se quemaba partes del animal, eso también huele, eso huele fuerte. Así que el lugar santo donde se asperjaba sangre todo el tiempo, donde entraba sangre, era un lugar que tenía un olor fuerte y entonces se necesitaba el incienso para aromatizar eh, el santuario. Aquí hay un símbolo primario interesante. Recordemos que el santuario, esta parte del santuario ya no es la tierra, ¿sí? Ya no es la tierra. La tierra era el atrio. Pero ahora en la perfección del cielo, el santuario por dentro era majestuoso de oro, cortinas labradas de una manera espectacular, candelabro de oro, todo era de algo primoroso, espectacular. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a una casa hermosísima, pero huele a feo? ¿Sí? Pero ese olor no era del santuario, era un olor que había sido introducido por el pecado del ser humano. El pecado del ser humano había entrado al santuario a pervertir, a dañar con el olor. Entonces se necesitaba primariamente el incienso para perfumar. Pero había otra función interesante de, del incienso. El incienso hacía una nube, formaba una nube espesa dentro del santuario, dentro del lugar santo. Esa nube pasaba al lugar santísimo. Esa nube, ¿sí? Protegía al sacerdote, protegía al sacerdote, porque el Señor, cada vez que nosotros encontramos al Señor manifestándose al ser humano, por ejemplo, en el monte Sinaí, en el monte Sinaí dice que la presencia de Dios descendió y todo el monte humeaba, se llenó de humo. Y ahí, en esa densa oscuridad que había en la parte superior del monte por el humo que estaba cubriendo, a esa densa oscuridad entró Moisés. Y dice que Moisés entró en la nube, en la densidad de la nube, en la oscuridad. Y ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Salomón inauguró el santuario, dice que una nube se posesionó del santuario, a que los sacerdotes les tocó salirse del santuario porque la nube había llenado todo el santuario. Y dice Salomón, porque Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad, en esa densa nube estaba la presencia de Dios, donde él velaba su gloria para no matar al ser humano. Es más, cuando Jesús está colgado del madero, cuando Jesús está en la cruz, una densa nube desciende y se posa sobre el Calvario. Y dice la sierva del Señor que ahí estaba Dios con sus ángeles cubriendo a su hijo. Pero humanamente hablando, su hijo no podía
percatarse de que su padre estaba a su alrededor, que su padre lo estaba abrazando. Y dice, pisó solo el lagar. Allí estaba la presencia de Dios. Esa nube de oscuridad protege, resguarda, es la presencia de Dios. Así que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, los sacerdotes cuando ministraban en el lugar santo, echaban incienso para aromatizar, pero también era un símbolo de protección, protección de Jehová, para que el pobre ser humano que estaba ahí, que primero tenía, ya en el proceso del lugar santísimo, primero tenía que pedir perdón por sus pecados y hacer una ofrenda por su pecado para poder entrar ante la presencia de Dios, para que el pobre ser humano no muriera. El Señor colocaba un símbolo de protección a través de esa nube espesa que se hacía con el incienso. Ahí vamos a encontrar entonces que el incienso ascendía con las oraciones de Israel, representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Los méritos de Cristo, lo único que puede hacer digno el culto y la oración que tú haces son los méritos de Cristo. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga nos hace dignos de presentarnos ante el Señor. Nos hace dignos de ir y de elevar nuestras oraciones ante el Señor. Solamente los méritos perfectos y santos de nuestro Salvador nos hacen dignos de estar ante su presencia. Y nuestra oración que asciende con el incienso, o sea, nuestra oración asciende con los méritos de Cristo y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que se hace un trabajo ahí mancomunado, un trabajo de unión perfecta de la santidad de Dios, de la perfección de los méritos de Cristo, del amor infinito del Señor, con mi oración débil e indigna, llena de pecado, inmunda, de olor inmundo, que asciende al cielo por los méritos de Cristo. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador. Todo esto representa la mediación de Jesús. Todo esto representa la obra que Jesús hacía por nosotros, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Solamente a través de los méritos de Cristo, representado en la obra diaria, en la relación diaria que nuestro sumo sacerdote hacía en favor nuestro. Pregunta, si Jesús es el sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros. Nosotros. Nosotros somos los sacerdotes, el sacerdocio de todos los creyentes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, indignos y pecadores. Y nos acercamos al Señor por sus méritos, por los méritos de Cristo. Nos acercamos a Él ahí a través de la oración, revestidos con la sangre de Cristo Jesús y revestidos con el incienso de los méritos de Cristo. Miren, todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros. Nos podemos acercar a Jehová a través única y exclusivamente de estos dos símbolos, la sangre y el incienso. Los dos representan a Cristo, los dos representan sus méritos, los dos representan su vida y su muerte, los dos representan su intercesión. Los méritos son única y exclusivamente de Él. Lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo y acercarme confiadamente al trono para hallar el perdón, para encontrar la salvación.
a través de la sangre y el incienso de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que por favor pueda leer lo que aparece en pantalla. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Miren, nosotros hoy en día necesitamos, a través del estudio de la palabra del Señor y de la obra del Espíritu Santo, a través del encuentro con el Señor, darnos cuenta cuán importante es hoy el acercarnos al trono de Dios. Hoy en día nosotros estamos viendo en muchos cultos, en muchas congregaciones, que es una celebración de victoria, de alegría, de, ¿cómo diríamos? De celebración, ¿sí? Celebración. Nosotros sí celebramos el triunfo de Cristo Jesús, pero es una hora solemne. Nosotros estamos en un momento solemne, estamos en un espacio solemne, estamos en las horas ya para que Jesús aparezca en esta tierra, para que termine la obra, para que termine la historia de este mundo. Así que no tenemos nada que andar celebrando, nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor y darnos cuenta que el sacrificio de Cristo fue lo único que nos salvó a nosotros, que sus méritos son los únicos que nos permiten estar ante la presencia de Dios. Así que yo no puedo presentarme ante el Señor como sea. Yo no puedo venir ante el Señor como sea. Ahora, tampoco puedo exigirle a una persona que no conoce, que una persona que no se ha bautizado, una persona que no tiene una relación con Cristo, que tiene que presentarse ante Dios de X manera. No, no. Cuando la persona está conociéndose, recibiendo la obra del Espíritu Santo en su corazón, como el Hijo pródigo se presentó ante el Padre como estaba, ¿sí? Pero es que se supone que ya yo no estoy en la misma condición de conocimiento, no que me crea más que el otro, pero es que ya yo tengo que entender las cosas. Se supone que ya yo volví, ya yo vine como el Hijo pródigo ante el Padre, y ya yo tengo una responsabilidad y un conocimiento que me hace más responsable. Yo no me puedo presentar ante el Padre como sea. Yo no puedo presentarme ante el Señor como sea. Yo tengo que presentarme con el conocimiento de causa, sabiendo que está en juego mi salvación, que está en juego mi perdición, que está en juego la vida del ser humano. Así que yo tengo que acercarme al Señor con reverencia, con, con pulcritud. Tengo que presentarme al Señor sabiendo, teniendo en cuenta quién es Dios. Sabiendo yo que el Señor le exigía al sacerdote una vestimenta especial, le exigía al sumo sacerdote una vestimenta muy especial. Así que yo no me puedo presentar ante el Señor como sea. Yo no puedo hacer de mi culto personal ni de mi culto público un desorden, porque el orden es la primera ley del cielo. Yo tengo que respetar. Ahora, esto no es para que cada uno de nosotros vayamos allá a las iglesias y entonces si alguien se levantó, una persona visita y dijo un comentario en altavoz o un niño se levantó y está haciendo bulla, entonces, respeten, no, respeten. No, 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 no. Nosotros tenemos que educar a la iglesia, no regañarla, no criticarla, educar a nuestras congregaciones. ¿Cómo la educamos? Enseñándole esto, enseñándoles el santuario, enseñándoles la obra de Cristo, enseñándoles cómo era la actitud del pueblo ante el altar de incienso, cuando se presentaba el incienso, cómo era la actitud del pecador cuando estaba ante el cordero degollado, cómo es mi actitud
ante la presencia del altar del sacrificio donde murió Cristo? ¿Cómo es mi rostro si estuviera frente a Jesús crucificado? ¿Cómo debe ser mi actitud, mis palabras, el tono de mi voz? ¿Cómo debe ser mi vida delante del Señor? No una vida de apariencia, mi hermano. Si usted en este momento está viviendo una vida de que delante de la presencia de Dios, supuestamente la iglesia, delante de los hermanos, usted vive una manera, pero en su casa, cuando cierra la puerta, vive de otra forma, no sirve, está echando por tierra la verdad que usted tiene. Yo tengo que ser una sola persona delante del Señor todo el tiempo, porque vive Jehová en cuya presencia constantemente estoy. El pueblo de Israel hacía la solemnidad necesaria en la hora del incienso y en la hora del sacrificio diario, allá afuera en el santuario, allá afuera en el atrio. Era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Era una hora especial, era un momento especial. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios, un momento especial. Cuando yo me acerco al trono de la gracia, es un momento especial. Cuando yo voy a exponer la palabra del Señor, es un momento especial. Cuando yo me acerco al templo, a la iglesia, para adorar al Señor, es un momento especial. Saquémonos de la cabeza el contexto de que el púlpito es el lugar santo, la tarima pequeña es perdón, el púlpito es el lugar santísimo, la tarima pequeña es el lugar santo, la silla es el atrio, entonces sociedad de jóvenes se puede hacer abajo porque arriba es más santo. No, 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 eso no existe. La iglesia ha sido dedicada para el servicio del Señor y es santa por la presencia de Dios en cada rincón de la iglesia. Y nosotros necesitamos, ojo con esto, no hacer valer a capa y espada defendiendo a la iglesia, defendiendo al Señor con todo. Y ahora voy a regañar a todos. No, yo tengo que educar a la iglesia. Educarla porque entienda cada uno de nosotros que no todo el mundo tiene esta información. Y es necesario que nosotros la compartamos y vayamos donde el otro, donde los hermanos, los ancianos, los diáconos, todos y hacemos una capacitación. Mis hermanos, el momento de la adoración es un momento de intenso interés para el adorador, donde nos presentamos como pueblo ante el Señor. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Miren la actitud del pueblo fuera del santuario, porque el que entraba allá al altar de incienso era el sacerdote. El que entraba allá a la presencia a ministrar el lugar santo eran los sacerdotes. Pero mientras tanto el pueblo afuera debía tener una disposición de adoración, contemplando hacia la presencia de Dios, mirando hacia el santuario. Por eso la oración de Daniel dice que abrió las puertas y viendo hacia el santuario, oraba. Mis hermanos, nosotros tenemos el grande privilegio de ser representados por Cristo, de que Él presente su propia vida, sus propios méritos por nosotros. ¿Cómo debe ser mi actitud mientras Jesús intercede por mí? ¿Cómo debe ser mi actitud mientras el Hijo de Dios, quien murió para salvarme, está presentando su sangre, sus méritos, su olor fragante ante el Señor? Mi oración no es olor fragante. Mi oración no es, yo la puedo adornar con todas las palabras hermosas y las frases bellas que usted quiera. No es olor fragante. Mi oración debe ascender al cielo con la fe de saber que asciende por los méritos de Cristo y asciende con el incienso.
con los méritos del Señor Jesús y con la intercesión, con gemidos indecibles del Espíritu Santo. Un momento especial de adoración, un momento especial de comunión con el Señor. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Todo esto se encuentra escrito en el libro Cristo en su santuario, página 33. Cristo en su santuario, este libro maravilloso, nos habla de los méritos de Cristo que nos permiten acercarnos a nosotros ante la presencia del Señor. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año, con el traslado de los pecados de Israel al santuario. Los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, según Levíticos 16-19. Eso se encuentra en Cristo en su santuario, página 37. Jesús es nuestro abogado y mediador. Cristo, después de su muerte, después de 40 días, asciende al cielo para ser investido como sumo sacerdote, según Hechos 1:3 y Levíticos 8:1-9, e inicia su ministerio en el lugar santo del cielo. Cuando Jesús ascendió, fue inaugurado el santuario y entró al lugar santo para comenzar su ministerio de intercesión. Y Él es el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes, nosotros tenemos nuestro propio lugar santo, nuestro lugar donde vamos y nos presentamos ante el Señor en oración ferviente en el altar de incienso, en iluminación del Espíritu Santo, en la mesa de los panes para comer la palabra del Señor todos los días. Es un ministerio diario en donde Jesús está ya presentándose con sus méritos ante el Padre y yo tengo que presentarme aquí delante de Él todos los días, comer del pan, orar y recibir la influencia del Espíritu Santo para poder testificar, para poder llevar la palabra del Señor a todas las personas, a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Es una relación diaria. Lo que hace Jesús allá en el cielo, yo lo practico también aquí en la tierra, aunque nosotros sabemos que ya Jesús no está en el lugar santo. Pero nosotros practicamos aquí en la tierra el mismo procedimiento diario. Oración, estudio de la Biblia, testificación, oración, estudio de la Biblia, recibir la unción del Espíritu Santo, unirnos con los méritos de Cristo, comer el pan de vida, estar juntos como pueblo de Dios, así como los 12 panes estaban juntos ante la presencia del Señor, juntos como hermanos, ¿sí? No cabe que un pan saliera de la mesa y dijera, no, ustedes ya se contaminaron, yo voy a armar mi mesa propia. No, eso no servía. Un solo grupo de panes unidos, presentados ante el Señor, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Y una sola reunión de oración donde se elevaban al Señor el incienso. Y un solo candelabro que nos iluminaba a través del poder del Espíritu Santo, que nos ilumina cada día y que nos dice y nos recuerda que nosotros también somos la luz del mundo. Jesús allá en el cielo intercede por nosotros y nosotros ministramos aquí en la tierra como sacerdotes para llevar a otros a la experiencia de encontrarse con el Señor. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a entrar a nuestro lugar santo cada día, a tener ese espacio especial de encuentro con el Señor, de estudio de la palabra, de oración, de testificación, de estar juntos como pueblo de Dios, orando al Señor, intercediendo ante el Señor, recibiendo la luz que es Cristo para llevar esa luz a otras personas y podamos cumplir la función de sacerdotes
en esta tierra. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. Gracias, porque tus méritos nos permiten acercarnos a ti. Porque por tu sangre, Señor, por tus méritos santos como incienso, por tu luz preciosa del Espíritu Santo, nos recibes como tus hijos. Transformas nuestra vida, transformas nuestra mente, nuestro corazón y nos permite, Señor, tener un encuentro contigo cada día. Ayúdanos, Señor, a no descuidar esto, a no descuidar nuestra devoción, nuestro estudio de tu palabra, a no descuidar nuestro encuentro contigo. Y mientras tú intercedes en el reino de los cielos, permítenos a nosotros, Señor, cada día interceder, acercarnos a ti, recibir tus méritos en nuestro lugar santo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, acompáñanos en este día. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.